Buen día, audiencia del podcast de Management Talks. En esta oportunidad contamos con la participación de Carlos Pérez desde Perú. Con él vamos a conversar sobre el tema, cuál es el impacto de la ética sobre la calidad. Vamos a colocar el speech de presentación de nuestro invitado y luego damos inicio a la entrevista que tenemos planificada para el día de hoy. Vamos a ver un instante, permítanme por favor. Aquí está. En el podcast del día de hoy nos acompaña desde Perú Carlos Pérez. En el episodio de hoy del podcast Management Talks trataremos el tema ¿cuál es el impacto de la ética sobre la calidad? Carlos Pérez es filósofo práctico, consultor ágil y consultor en filosofía consulting. Facilitador ágil con más de 5 años de experiencia liderando equipos y procesos pedagógicos. Actualmente está realizando una maestría en prácticas filosóficas en el Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas, CECAPI, en México. Se especializa en temas como metodologías ágiles, liderazgo servicial, filosofía en las organizaciones, consultoría filosófica, etc. Y está buscando promover el pragmatismo y el valor de las humanidades en las organizaciones. Para poder llegar a más personas, te pedimos que compartas el presente episodio. Y si quieres estar enterado de nuestras novedades, suscríbete a nuestro canal en WhatsApp. Nos ubicas como Management Perú. Si te interesa que desarrollemos un tema en particular, háznoslo saber y nosotros ubicaremos al profesional adecuado para desarrollar un próximo episodio del podcast Management Talk. Vamos a una breve pausa y empezamos con la entrevista que tenemos preparada para nuestro invitado, Carlos Pérez, desde Perú. Una pausa y volvemos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, muy bien. De nuevo viéndonos aquí viendo qué podemos aportar. Exacto. Carlos, entonces vamos a dar el enfoque general y luego vamos a ir profundizando en el tema. Y nos gustaría un poco que nos definas qué es el tema de la ética empresarial y cuál crees tú que es la relación con la calidad que deben manejarse en las organizaciones. Bien, bueno, en primer lugar hay que empezar a tomar en cuenta qué estamos hablando cuando nos referimos a ética. Bueno, nos referimos a ética como aquella disciplina o como aquella parte, digamos, de la filosofía, quien va a poder reflexionar al respecto de, digamos, los actos humanos en relación a lo bueno o a lo malo, ¿ok? Bien, aquí hay que hacer alguna diferencia con aquello entre lo que se denomina moral y entre lo que se denomina ética. Bien, si bien es cierto, las dos palabras se hablan que refieren a costumbres, la ética que proviene de ethos y que en el sentido griego, pues, digamos, se refiere como al hábitat, es decir, al ambiente, ¿no? El lugar, ¿no? La habitación, ¿no?
donde vive alguien, ¿no? Y por lo tanto que define su ser, vamos a decirlo de este modo. Pero a la misma vez también la palabra ethos se utiliza como la palabra carácter, ¿ok? Y esta palabra ethos va a referir justamente, va a tener este sentido este sentido de caballero, ¿no? Este sentido, por ejemplo, de estos guerreros que hay, pues, en la antigua Grecia, ¿no? Entonces, se habla de un ethos, ¿no? ¿Quién tiene ethos? Pues justamente el guerrero, ¿no? Aquiles tiene un ethos, por así decirlo, ¿no? Que lo hace que sea un guerrero, ¿no? Entonces, digamos que este ethos, este carácter que se obtiene por medio de la costumbre, por medio del hábito, es lo que a mí me convierte o lo que a mí me hace ser un guerrero, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ethos, cuando hablamos de ética, nos referimos justamente a esto, ¿no? A este término o esta idea del carácter que alguien puede desarrollar o alguien puede tener a través del ejercicio, ¿no? En cambio, con la moral, si bien es cierto, refiere también a costumbres, pero no necesariamente tiene un carácter universal, ¿no? La ética sí tiene un carácter universal, en cambio la moral tiene un carácter más que todo más particular, un carácter más social. Por ejemplo, en ética podemos hablar sobre lo bueno, sobre lo malo, y en cambio, en la moral hablaríamos quizá como lo correcto, lo incorrecto, lo lícito, lo ilícito, lo legal, lo ilegal. Entonces, digamos que la ética estaría un poco por encima de la moral, ¿no? Porque la moral puede ir cambiando dependiendo de la cultura, dependiendo digamos, ciertas circunstancias, ciertos contextos, ¿no? Pero la ética busca tener un discurso del tipo universal. Si no es universal, quizá no estaríamos hablando de una cuestión ética, ¿no? Entonces, bien, tomando eso en cuenta, la cuestión de la ética empresarial, pues va a ser justamente esta reflexión de cómo este discurso, ¿no? Con respecto a los actos humanos que responderían al bien o al mal, tienen relación con las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas, al ser organizaciones humanas, toman decisiones. Nuevamente vamos a volver esta palabra, ¿no? Toman decisiones. Y cuando un sujeto toma una decisión, va a tener que tomar una decisión en base a ciertas categorías éticas o en base a ciertas categorías morales. Por ejemplo, lanzar un nuevo producto que podría estar afectando al medio ambiente, ¿sería ético o sería moral? Digamos, legalmente podría ser moral. Es decir, hay una legislación que me permite que al tomar esta decisión de sacar este producto que afecta al medio ambiente, me es lícito. ¿Ok? Moralmente es aceptable, vamos a decirlo así. Pero, éticamente hablando, ¿esta decisión es ética o no? ¿Es buena o es mala? Ya, ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces, por un lado. Otro puede ser, por ejemplo, ¿no? La empresa estaría en quiebra, vamos a decirlo así. ¿Qué debería hacer la empresa? Despide a todos, no les paga nada, despide a todos y sí le paga y quizá el dueño se queda sin nada, ¿no? Nuevamente vamos a caer en esta situación. Digamos, legalmente habría, ¿no? Una salida que te diría, bueno, ¿no? Una vez que tú te has dado, no sé, a la quiebra, entonces es posible que quizá no le tengas que devolver nada, ¿no? Le dejarías la empresa y la empresa se reparte en ellos, ¿no? Pero éticamente hablando, ¿eso sería bueno o sería malo? Es decir, ahí empieza nuevamente esta reflexión ética, ¿no? Entonces, esto es lo fundamental que se tiene que ver. Ahora, cuando hablamos de calidad, aquí es justamente este trabajo que ya vengo realizando un poco y que proviene de unas intuiciones. Y yo decía, es posible, ¿no? Creo, me doy cuenta que detrás de la calidad, la ética está mucho más presente de lo que creemos, ¿no? En primer lugar, determinando qué se entiende por calidad. Ahí quizás si esto está siendo transmitido, ¿no? Habría que ver cuando pensamos en ética, por ejemplo, cuando pensamos en calidad, ¿qué es lo que creemos de calidad? ¿No? Digamos, el concepto común de calidad es el cumplimiento de requisitos, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo cumplo requisitos o cumplo lo que se me ha dicho que tengo que hacer con respecto al producto o al servicio y ya eso sería un producto de calidad, ¿no? Por supuesto, conforme esto ha ido evolucionando, esto ha ido cambiando, ¿no? Y ahora hasta hablamos de calidad total.
Y cuando hablamos de calidad total, ya no estamos refiriendo a un cumplimiento solamente de requisitos, especificaciones, ¿no? Ya no solamente hablamos de cualidades, de capacidades, de ventajas que tiene un producto con respecto a las necesidades de un cliente, sino hasta somos capaces de cómo todo lo que está de forma periférica o que está alrededor del producto o del servicio tiene consecuencias que quizá, digamos, yo no las he, digamos, pensado o reflexionado o tomado en cuenta con respecto a mi producto, ¿no? Por ejemplo, un producto de calidad, justamente había conversado esto con un compañero, con un amigo que tiene su empresa, tiene una textilería y le está explicando esto, ¿no? Y yo le decía, por ejemplo, ¿no? Tus productos son de calidad. Sí, ok, tus camisas son de calidad. Correcto, cumplen las especificaciones, digamos que tienen un tiempo de vida adecuado, todos los requisitos cumplen. Sin embargo, yo le pregunto, ¿qué tal si es que las personas, quienes realizan, quienes cosen tus camisas, están siendo explotadas? Por ejemplo, ¿no? ¿Podríamos hablar que este producto es un producto de calidad? ¿No? Claro, o sea, si nos vamos desde el punto de vista de las especificaciones del producto y nos quedamos nada más ahí en eso, si está dentro de los estándares, se puede decir que el producto es de calidad, ¿no? Correcto. Pero cuando hablamos justamente de que este producto no solamente es un producto aparte de lo que hay detrás, ¿no? Este producto es, bueno, de producto justamente de algo, ¿no? Hay algo relacionado, gente que trabaja. ¿Y cómo podría ser un producto de calidad si es que, por ejemplo, este producto afecta al medio ambiente, contamina, hace daño, digamos, contrae problemas a otras personas, ¿no? Entonces ya no hablaríamos de un producto de calidad, o sí, a pesar de que cumpla las especificaciones, ¿no? Entonces ahí es donde justamente entramos a la cuestión ética que está detrás de la calidad, por un lado. Pero por el otro, era la cuestión de lo siguiente. Nosotros hablamos de estándares de calidad, ¿no? Bueno, hay certificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Se nos habla de normas, de estándares que tendríamos que cumplir para que nuestro producto, nuestro servicio sea de calidad. Sin embargo, y aquí empieza el problema, lo que presupone que las personas o que una persona cumpla con un estándar o con una norma es un acto voluntario de la propia persona. Porque si yo desearía, no cumplo con esas especificaciones o con esas normas o esos estándares. Entonces, ahí está justamente la cuestión ética. O sea, yo deliberadamente tengo que decidir cumplir o hacer cumplir la norma que se me establece como estándar de calidad. Porque si yo no la quisiera, entonces simplemente no lo haría. Y caemos en una cuestión que es muy común hoy en día, que se piensa que al sacar una ley, la gente se va a comportar conforme a esa ley. Pero eso no ocurre, porque para que la gente se comporte conforme a una ley es porque la gente realmente lo quiere así, ¿no? O sea, no es que porque sale una ley la gente se comporta ya automáticamente a eso. O sea, eso no es tanto así, ¿no? Entonces, para que la ley funcione, presupone agentes libres y voluntariamente quieren, digamos, actuar conforme a la ley. Pero la ley en sí misma no es que hace que yo me comporte bien, no, o sea, ya es una cuestión interna mía, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos justamente el tema de los problemas, ¿no? Correcto, Carlos, un poco captando allí la explicación que nos acabas de brindar, me genera una inferencia en donde lo moral se puede comprar, se pueden hacer lobbies para decir, oye, estoy moralmente correcto, Uh -huh. pero lo ético, desde el punto de vista empresarial, dada la explicación muy clara que nos acabas de dar, ser ético es mucho más costoso para las empresas. Por ejemplo, tenemos recientemente, por parte de los señores padres de la patria, el tema de la reincorporación de los profesores que no rindieron examen o no pasaron las calificaciones. Ahora ya son moralmente aceptados porque el Congreso les ha dado esa facultad. No son éticos, esos de allí.
el tema de, por ejemplo, las 5 millas, la pesca artesanal que están dentro de las 5 millas. Están moviendo un proyecto de ley en donde se les permite a embarcaciones más grandes entrar y arrasar con todas las especies, así sean pequeñas. Entonces ya están siendo moralmente aceptados, legalmente en realidad, pero no es ético. Otro ejemplo es el tema, allí dentro de la educación, está la SUNEDU también, el tema relacionado con energías verdes, por allí han caleteado, y justo es un congresista por allí que ha votado en abstención, pero es liberteño, según lo que he podido ver en algunos medios, que le ponen el título de energía verde, pero la descripción del proyecto de ley corresponde a energías grises, ¿no? Entonces, por allí están poniendo un hueco, una trampa, para que los grandes empresarios se salven de caer, o mejor dicho, tener esos costos, ¿no? Y el último caso que me puedo referir, me acuerdo en ese momento, es el tema de el caso de la ley de los mineros informales, ¿no? Entonces, allí es donde infiero, oye, entonces ser morales por estos lobbies que se manejan en el Congreso y que no es secreto, es un secreto a voces, pues el ser moral lo puedo comprar, llamémosle así, ¿no? Lo puedo adquirir moviendo ciertas fuerzas o ciertos poderes o ciertos vínculos, ciertas amistades, ciertos poderes que tengo. Yo podría ser entonces y llegar y decir, oye, yo soy moral. Sí, correcto. O sea, me parece, sí, no, excelente los ejemplos que está planteando. Y justamente vamos a reflexionar un poco esto, porque esto es lo fundamental, lo que tú has comentado. Sí, digamos que lo moral está dado por lo cultural. Eso es lo primero. Culturalmente hablando, la cultura va a determinar lo que es la moral. O sea, ahí se va a definir qué sería lo aceptable, no aceptable, lícito, ilícito, correcto o incorrecto dentro de mi esquema cultural. Siendo que si salgo de otro esquema cultural, puede ser que no sea lo mismo o sea diferente. Y aquí la cuestión va en que actuar, vamos a decirlo así, moralmente, actuar moralmente, no requiere mucho esfuerzo, sino que simplemente requiere ver, observar o conocer o reconocer cómo los demás se comportan y cómo socialmente es aceptable algo o es rechazable. Entonces no requiere mucho trabajo, por así decirlo, teórico o intelectual para comportarse moralmente, como en este caso, ¿no? Como ya se hizo la ley, entonces yo actúo conforme a la ley y la ley me lo permite, entonces no hay problema, yo no me tengo que hacer mucho problema. Ahí va el asunto. Ahora, cuando yo hablo de una cuestión ética, la ética sí exige una reflexión. La ética exige un trabajo intelectual para poder fundamentar mis actos morales. Esa es la cuestión. Cuando yo quiero decir si estoy actuando correctamente, simplemente sí, estoy actuando correctamente. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice que así es. O porque la norma me lo permite. Estoy actuando moralmente. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, lo que dice la norma, lo que dice la costumbre y lo que dice mi cultura. No tengo que reflexionar más. Ahora, la pregunta ¿es ético actuar conforme que a eso la norma está permitiendo? Ahí cambia la cuestión. Porque yo voy a tener que dar un fundamento de por qué esos actos son buenos o por qué esos actos son malos. Y yo voy a tener que responder quizá a una teoría ética que me permita fundamentar por qué ese tipo de actos son buenos o son malos, ¿no? Entonces, ahí es justamente el trabajo donde el filósofo práctico o donde el filósofo aplicado vendría a ayudar a poder tomar un poquito más de conciencia de bajo qué tipo de esquema podríamos actuar o podría ayudarnos, ¿no? Interesante este tema que nos estás compartiendo, Carlos. Justo también acabo de recordar otro tema que vi en un noticiero alemán, creo que se llama Deutsche Welle, en donde hablaban de cómo los consumidores están poniendo en aprietos a McDonald's por su apoyo abierto hacia el tema de Israel, por este tema que hay entre Israel y Palestina.
¿no? Y le están haciendo un boicot. Entonces, allí es donde yo iría al tema siguiente. En Perú, respecto a otros países, llámese Norteamérica, Europa, no tenemos un consumidor muy exigente. Entonces, mientras el consumidor no tenga ese nivel de madurez, llámese consumidor peruano, podríamos decir de que las empresas van a aprovechar ese vacío, se van a hacer los locos y no se van a pegar mucho al tema ético y se van a basar netamente en el tema moral. En algunos casos, este tema de lo que te permite la ley, hemos visto en algunos casos, es por la presión que hacen ciertos grupos de poderes y consiguen las leyes a su medida, pues, ¿no? Sí, o sea, yo creo que ahí es importante tomar en cuenta que hay una idea de que la ética no es útil o que la ética no es importante, ¿no? Digamos que hay esa idea falsa de que la ética no nos sirve para crecer, para progresar o para salir adelante. Eso es una idea muy arraigada, ¿no? Por eso está esta ética del bribón, la ética del pillo, que había justamente un filósofo peruano que ya hablaba esto, ¿no? Por eso es que existe mucho el tema de los negocios que no son formales, la informalidad y un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque entienden que actuar éticamente no necesariamente les ayuda, ¿no? Y eso conlleva a que no hay un esfuerzo ético, o sea, esto requiere un esfuerzo intelectual porque hay que saber bajo qué esquema, digamos, yo voy a fundamentar mis actos, ¿no? Ahora, eh, es cierto que Norteamérica, este tipo de países tienen una idea y hacen este tipo de actos, sin embargo es problemático, ¿no? Porque habría que preguntar cuál es su marco teórico del que están tomando decisiones y no más bien están siguiendo movimientos, ¿no? Por ejemplo, entiendo que en los países nórdicos ya están teniendo problemas con los casos de los inmigrantes, ¿no? Y si bien es cierto, ellos lo veían normal que vengan los inmigrantes porque queremos ayudarlos, etcétera, conforme han ido avanzando, conforme han ido creciendo esta comunidad, y como no tienen las mismas oportunidades económicas, entonces tanto sus presupuestos o ese estado de bienestar se está destruyendo, justamente porque culturalmente hablando no se están adaptando a la cultura que ellos tienen. Y ahora ya están cerrando, por ejemplo, sus fronteras, ¿no? Entonces, esto que inicialmente parecía ético, bueno, bondadoso, luego se termina convirtiendo en un problema para ellos, ¿no? Entonces, nuevamente, es bajo qué esquema ellos están tomando este tipo de decisiones, ¿no? No es que solamente porque creo que está bien o porque creo que está mal, no. O sea, tiene que haber todo un trabajo, digamos, duro o intelectual, bajo el cual yo voy a decir este acto es bueno por esta razón. Por ejemplo, recuerdo que en este caso, cuando habría el tema de la elección entre Keiko Fujimori y Pedro del Castillo, ahí empezó una cuestión ética. ¿Por quién debo votar, no? Debo votar por alguien con quien yo reconozco como una persona corrupta, ¿no? O debo votar por alguien quien, como dice, de Keiko tenemos, digamos, certezas, ¿no? Pero de Pedro Castillo tenemos dudas. Esa era digamos, la fundamentación, ¿me entiendes? O sea, había un problema, ¿no? Y cuando conversaba con las personas decía, a ver, ¿qué tanto el futuro tiene que ver en nuestra reflexión ética? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que una decisión nuestra puede ser ética ahora, puede corresponder al bien, pero mañana más tarde puede ser mala. Entonces, ¿qué tal si tú votas por Pedro Castillo y sabes que va a destruir, por ejemplo, tu país, o puedes pensar que puede destruir tu país, ¿no? Porque tú no sabes qué es lo que puede hacer un estúpido, ¿no? Eso ya Carlos Chipola, que sería un tema muy interesante de conversar, habla que el problema del estúpido es que es incontrolable, ¿no? Es más peligroso que el propio malvado. ¿Por qué? Porque al malvado tú puedes tomar situaciones o puedes prepararte para aplacarlo, ¿no? El estúpido no sabe lo que puede ser capaz, ¿no? Entonces, ¿qué tal si es que tú votas por Pedro Castillo y puede ser que el costo sea muy alto? Entonces me comentaba un amigo y decía, no, es que eso no tiene nada que ver en la ética, ¿no? Para mí, ahorita, entre mi decisión entre votar entre un corrupto y alguien que creo que no sé si es corrupto, ¿no? Aunque ahí habría que ver qué tanto era esto cierto, porque podrías revisar un poco más y te das cuenta de que quizás no era tanto así. Es lo que importa, ¿no? Entonces yo decido, porque creo que está bien, no votar por tal y voy a votar por este, ¿no? Entonces,
No, el futuro tendría que ver dentro de una perspectiva ética, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Estas personas que están boicoteando, por ejemplo, a McDonald's, también tendrían que tomar esta perspectiva de futuro, ¿no? ¿Qué tanto este tipo de acciones que están tomando son buenas? Aparentemente son buenas ahora, pero mañana más tarde, ¿qué tal? Puede ocurrir que ponte McDonald's quiebre y cuántos puestos de trabajo, por ejemplo, van a perder, ¿no? Entonces, la ética va a tratar de ayudarnos a pensar un poco más, ¿no? No solamente a un nivel presente, ¿no? Si ver un poquito más. Y ahí es donde entraríamos, estimado amigo, a ver, revisar estas cuestiones que tú habías planteado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, como tú dices, les han dado que solamente pueden pescar hasta cierta, digamos, cierto horizonte, ¿no? O cierta parte, ¿no? Y ahora le están dando que vayan por allá, más allá, y devoren todo, ¿no? Ok. De una perspectiva ética sería, oye, ¿por qué esto es correcto? ¿Por qué esto, digamos, es bueno? ¿Por qué no puede ser malo? Si yo me pongo a pensar en el futuro, digo, a ver, si yo ahorita me gasto todos estos recursos, puede ser que mañana no tenga. Entonces, ¿es un acto bueno o es un acto malo? ¿Qué es lo que yo quisiera? Quisiera que por gastarme ahora lo que tengo, mañana más tarde no lo tenga. Quisiera que porque destruyo lo que tengo ahora y que pueda servir como un recurso para mi familia o para mi prole, me gustaría no tenerlo o me gustaría tener, ¿no? Entonces ahí ya estamos viendo una perspectiva ética, por ejemplo, que podría ser dentro de un esquema kantiano, ¿no? Que es lo que yo estoy de una u otra manera planteando cuando hablamos de ética y calidad, ¿no? Correcto, sí, justo solamente pensando el tema de algunas personas que a veces dicen, bueno, mientras no me afecte, no pasa nada, ¿no? Este, pero es bastante tema para debatir, como haces mención. Carlos, pasando entonces a un tema relacionado con responsabilidad social, porque allí es algo que se ve con bastante frecuencia en las empresas y es un poco el tema cómo ellos buscan trascender, ¿no? ¿Cómo impacta esta práctica en la percepción de la calidad de una empresa por parte de sus clientes, los stakeholders, ¿no? Viendo, oye, esta empresa es socialmente responsable y lo asocian, o esa acción está asociada con el tema ético, moral. Sí, como repito, aquí es un tema de tener claro cuál es tu sistema ético, ¿no? O sea, cuál es tu perspectiva ética, o sea, bajo qué, digamos, sistema ético es el cual tú tomas decisiones. O sea, eso es lo importante que debemos, en primer lugar, empezar a prestarle atención y reflexionar, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la responsabilidad social es importante, sí, pero la pregunta es, ¿qué consigues con esta responsabilidad social? Por ejemplo, comentaba con una amiga que trabaja en una minera y yo le decía, oye, ella trabaja en esta área justamente, ¿no? Y yo le digo, yo como educador, le digo, yo puedo transformar ese lugar donde tú estás, le digo. Pero ¿por qué no llaman educadores a poder trabajar en esa área, le digo? ¿Por qué no? ¿Por qué solamente van ingenieros? ¿Por qué no puede ir educadores y puedan ayudar a transformar ese poblado, ese lugar, ¿no? Ese distrito, esa zona? ¿Por qué? ¿Por qué las minas solamente llaman a otros tipos de profesiones, pero no un educador? Educador, no un profesor. A alguien que pueda transformar esa sociedad, por decirlo, o ese lugar, ¿no? Y comenta, no, es que esto no es algo, ¿no? Que quizá le importe a la empresa, ¿no? Ya que los pobladores que quieren, ellos solamente quieren cursos para poder trabajar en la mina. Entonces, esto guía mi decisión. Yo, como empresa minera, vamos a decirlo así, ¿qué quiero conseguir con mi responsabilidad social? Eso es lo importante. ¿Qué quiero conseguir? Quiero cumplir solamente con la obligación que me dice el Estado. Quiero generar, digamos, una percepción positiva frente a los demás, o es que realmente quiero mira, aquí empezamos justamente con esta perspectiva ética, o realmente quiero que lo que yo estoy haciendo
a la par de que me beneficie a mí, beneficie a los demás. Que no solamente yo me enriquezca, sino que pueda también enriquecer a los otros. Entonces, si yo quiero enriquecer a los otros, lo que yo voy a hacer es preparar a estas personas para que puedan desarrollarse y no para que se conviertan en simplemente posibles colaboradores míos o posibles trabajadores míos. Porque cuando acabe la mina y estas personas solamente hayan aprendido una labor o una actividad con la minería, ellos se van a quedar sin trabajo. Pero si realmente mi perspectiva ética es que a la par que yo gano, el otro gane, y esto sería nuevamente una estrategia inteligente según Chipola, entonces yo no me voy a enfocar en simplemente con mi responsabilidad social dar cualquier cosa, no, voy a darle herramientas para que crezcan, voy a transformar su sociedad, voy a ayudar que ellos dejen de ese tipo de pensamiento y puedan crecer, que eduquen a sus hijos para transformar su realidad, que de allí salgan futuros ingenieros, docentes, etcétera, que se transforme su propia sociedad. No le doy dinero o le doy cosas y que ellos ya se las vean y que cuando yo me vaya, ellos tampoco sepan qué hacer, porque ya no es un ganar-ganar, es simplemente un yo gano y me da igual los demás, ¿no? Estoy cumpliendo lo que me dice la sociedad o lo que me dice el Perú, ¿no? Pero yo simplemente no me interesa. Entonces, ahí va el tema. Ahora, la persona quien va a valorar o evaluar la empresa que sería socialmente responsable, también va a evaluar en base a una perspectiva ética, ¿no? Es decir, a mí, éticamente hablando, ¿qué me interesa? Me interesa que nuevamente cumpla con lo que supuestamente se le exige por medio del Estado, o que realmente a mí me importa que todos ganemos, que tengamos una visión de ganar-ganar, una visión donde yo quisiera que así como yo gano, el otro gane, que realmente le importe el crecimiento de mi sociedad y de mis otros, quizá bajo un aspecto comunitario. Ahí la cosa cambia, ¿no? Entonces, eso definitivamente impacta. Ahí está justamente la perspectiva, cómo esta perspectiva ética influye, por ejemplo. Perfecto, Carlos. Pasemos entonces a otro tema relacionado con la ética y el medio ambiente. Y lo que te queremos consultar es cómo pueden las organizaciones asegurarse de que están operando de manera sostenible y ética en temas medioambientales, ahora que está de moda la sostenibilidad. Bien, bueno, en primer lugar aquí es que puedan tener claro cuál es su marco ético bajo el cual toman decisiones. Lo que yo aquí planteo, y vamos a quizá darle un poco más de tiempo aquí, es lo siguiente. Justamente tengo un taller filosófico sobre esto, sobre ética y calidad, y en diversas sesiones vamos tocando estos autores, ¿no? Y lo primero es lo siguiente, ¿no? Yo lo que planteo como un fundamento ético para esto en la calidad es una perspectiva que es aristotélica, ¿no? ¿En qué sentido, no? En el sentido de que, si bien es cierto, Aristóteles plantea una ética y él considera que hay medios y fines, y el fin del hombre por sí mismo es la felicidad, y que el hombre tiende a buscar la felicidad y que la va a alcanzar por medio del ejercicio o de costumbres o hábitos, y por lo tanto estamos hablando de virtudes, de hábitos operativos buenos. Yo voy a poder alcanzar la felicidad. Entonces, digamos que para yo poder tener calidad en algún producto, en algún servicio, o para poder ser sostenible o cuidar el medio ambiente, tengo que desarrollar virtudes. Es decir, no puede ser un solo acto lo que haga sostenible o lo que haga que cuide el medio ambiente. No, tiene que ser hábitos operativos buenos, virtudes. Tengo que ejercitarme en la sostenibilidad y en el cuidado del medio ambiente. Entonces es algo que tiene que ser muy común, muy parte mía, ¿no? Yo tengo virtudes. ¿Virtudes de qué? Que buscan cuidar el medio ambiente. Ahora, por otro lado, Aristóteles, si bien es cierto, va a plantear dentro de la filosofía práctica dos cosas, la ética y la política. Porque cree Aristóteles que la ética o la felicidad no se puede alcanzar solo, sino que la alcanzamos en comunidad.
Entonces, la política es la forma de cómo yo tengo la posibilidad de llevar a cabo esta ética, porque la ética la llevo junto con otros. Y para Aristóteles, la política es la búsqueda del bien común. Entonces, si yo soy aristotélico, yo lo que voy a decir es, ok, yo soy una empresa que busca sostenibilidad y que busca, digamos, el cuidado del medio ambiente, y es porque voy a desarrollar virtudes para poder, digamos, comportarme conforme al bien, ¿ya? A través de ejercicio yo voy a poder cuidar el medio ambiente, voy a ser sostenible, pero a la misma vez voy a buscar el bien común de todos. Esto guía mis actos. Pensemos por ahí, esto es lo que guía mis actos. Todos mis actos son sostenibles, son del cuidado del medio ambiente, porque voy a utilizar el ejercicio, hábitos, pero voy a buscar el bien común. Ahora, si yo fuera kantiano, que sería la otra propuesta, yo tendría que decir que los actos que yo voy a realizar, al momento que los realizo, yo quisiera que se realicen conmigo. Por ejemplo, si yo soy la empresa y estoy haciendo este tipo de políticas, acciones de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, ¿me gustaría que las hicieran conmigo? Eso te preguntaría Kant, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué tal si tú no eres la empresa y tú eres el consumidor de esto? O tú eres un usuario o alguien que le afecta esto. ¿Realmente te gustaría que la forma de cómo tú estás actuando, tú las recibas al mismo tiempo? Ah, ahí puede ser que cambie la cosa, ¿no? Entonces, nuevamente aquí está como mi ética kantiana estaría guiando mis propios actos con respecto a la sostenibilidad y al cuidado del medio ambiente. Entonces, al menos me permite decir, no, quizá esto no sería algo que yo quisiera para mí. Entonces, ¿cómo lo quisieras? Ah, lo quisiera así. Bueno, entonces eso es lo que tú tienes que hacer. Pero cuando tú no tienes esta perspectiva ética, lo único que caes es en lo que ya Max Horkheimer hablaba sobre la razón instrumental, ¿no? Y aquí es donde justamente empiezan los problemas, ¿no? Porque esta razón instrumental es aquella que simplemente se preocupa por cumplir lo que se le ha pedido. No interesa si es que esto que se le ha pedido es bueno, malo, tiene un fin adecuado. No, no, lo que le interesa es simplemente cumplir con lo que se le pide. Y no le interesa preguntarse si más allá de eso hay algo más. No interesa. Este es el problema, ¿no? Entonces, cuando se cae en esta razón instrumental, esos son los problemas que estamos viendo, ¿no? Perfecto, Carlos. Sin caer en la percepción de que les tengo roncha a los padres de la patria, mientras tú hablas del enfoque de Kant, ¿no? Podríamos allí entonces empezar a comprender por qué los padres de la patria no legislan en temas de una mejor educación, una mejor salud, una mejor seguridad, el tema del transporte, porque ellos no usan el metropolitano, porque ellos no usan salud, porque ellos no van a sus hijos no van a los colegios públicos, ¿no? Y paran con bastante resguardo. Entonces, desde ese punto de vista, estoy en mi zona de confort y listo, pues, ¿no? Me parece que también por allí encaja con lo que tú nos has venido conversando, ¿no? Sí, sí, definitivamente. O sea, ahí está el asunto, ¿no? Como no tienen claro un marco teórico ético, porque si tú le pidieras razones de por qué actúan así, no van a saber responderlo, ¿no? ¿Qué guía sus actos, no? El individualismo, definitivamente, ¿no? Es el individualismo lo que guía sus actos, ¿no? Entonces, mientras a mí no me afecte, los demás no me interesen. Entonces, por esa razón, como tú dices, no van a poder legislar bien. Y diríamos, no hay calidad en sus leyes, vamos a decirlo de este modo. No, ahí está el asunto. Como no tienen una perspectiva ética adecuada que guíe y ordene la calidad que se desea en su legislación, por eso legislan de ese modo. Porque como tú lo has dicho, claro, como yo no voy a usar, excelente, como yo no voy a usar el transporte público, entonces, ¿cómo yo voy a pensar en que lo que voy a legislar sea de calidad si yo no lo voy a usar? Me da igual, ¿no? A mí solamente me piden que legisle y me interesa un pepino lo que pase, porque yo no lo uso. Pero ¿qué tal si uno fuera kantiano y diría, a ver, si yo legislaría, ¿no? Para hacer el transporte público, ¿yo lo usaría esto? Ahí la cosa cambia, ¿no? Entonces,
depende mucho, como te repito, el sistema ético bajo el cual uno va digamos, a tomar acciones y por lo tanto impacta muchísimo en tu calidad, ¿no? Excelente, perfecto, justo la aclaración que nos acabas de hacer mención, ¿no? Más aún, con este tema del transporte informal que incluso están legislando para que sea un caos mayor de lo que Lima adolece, ¿no? Entonces, estos señores, mejor no pensar en ellos porque malogran el día. Eh, Vamos entonces a pasar a otro punto que tiene que ver con los principios, y justo aquí están los beneficios, que es algo que tú hacías mención. Eh, ¿Qué beneficios específicos pueden experimentar las empresas al priorizar la ética en su cultura organizacional? Bueno, en primer lugar, yo creo que los beneficios que pueden tener es que tienen una claridad de cuáles son aquellos presupuestos, digamos, éticos que guían sus decisiones, ¿no? Eso que conlleva que tienen un norte bajo el cual las decisiones que toman son correctas, incorrectas, buenas o malas, ¿no? Creo que eso es lo fundamental, ¿no? Y también que se rompería con esta idea de que para ganar más dinero hay que comportarnos de forma no ética. Y eso es un grave error, por ejemplo, ¿no? O sea, no es tanto así. Es más, había un reporte, me acuerdo hace años, del G20 que hablaba que la ética es necesaria, ¿no? Y es interesante porque decía, ¿no? ¿Por qué la ética es importante? Porque en los negocios todavía es mucho más fundamental, porque si me mienten, no me ayuda mucho en los negocios, me pueden engañar, ¿no? O sea, presupongo que me hablen con la verdad, que me paguen a tiempo, entonces ahí está la ética bien metida, ¿no? Pensar que no beneficia la ética no es tanto así, pero también, digamos que los beneficios de una perspectiva ética adecuada, ¿no? Va a ayudar a la sostenibilidad de la empresa. Por ejemplo, en estos talleres, digamos, también a quien vamos a estudiar es a Kenosuke Matsushita. Y Kenosuke Matsushita es este creador de la empresa, digamos, National, que luego va a ser Panasonic. Y Kenosuke Matsushita tiene este corte, digamos, social de su empresa, ¿no? Él plantea de que los electrodomésticos que está haciendo es para más familias japonesas. Quiere elevar el nivel de vida de las personas. Es más, ¿no? Plantea que lo más importante no es ganar dinero. O sea, lo importante es cómo yo puedo generar felicidad, bienestar, satisfacción a mis clientes. Y por lo tanto, los productos que yo voy a crear tienen que ser cómodos, baratos y de buena calidad, que le duren por mucho tiempo. Y esto le ha permitido transformar su país y ha permitido que continúen aún hasta lo último, ¿no? ¿Por qué? Porque un producto de mala calidad muchas veces no tiene muy buena percepción, ¿no? O sea, veamos nosotros nomás, ¿no? O sea, cuando hablamos de un producto de calidad, la gente quiere comprarlo. ¿Por qué? Porque cree que es un producto bueno. Pero cuando no ocurre eso, lo vamos a rechazar de una u otra manera, ¿no? Entonces, ahí es lo que van, ¿no? Los beneficios de una empresa que intenta, digamos, tomar una perspectiva ética adecuada o que le va a prestar atención es la sostenibilidad, ¿no? Y también se puede evitar de problemas, denuncias y hasta una mayor trascendencia como empresa, ¿no? Claro, justo allí el tema, por ejemplo, de la obsolescencia programada que tienen las empresas, Uh -huh. principalmente de tecnología, software, los celulares, todo lo que es hardware. Entonces allí nos podríamos decir, oye, esto te va a durar tantos años y luego esto se va a volver desecho, bueno, y vamos a tener el tema de un mayor consumo y allí entra lo que tú indicas, ¿no? Oye, ¿es ética aplicarlo de la obsolescencia programada o como antes, ¿no? Un producto japonés y decíamos es un producto para toda la vida, ¿no? Uh Entonces -huh. podríamos estar cayendo también en ese punto. Carlos, finalmente, porque el tiempo se ha pasado volando, ¿cómo crees tú que evolucionará este tema del panorama de la ética empresarial en un futuro y cuál será el impacto en la calidad y la competitividad de las empresas?
Bien, bueno, aquí esto es importante. Considero que la ética va a tener mayor importancia y esto se va a ir viendo justamente por una tendencia de lo que es la tecnología, ¿no? Lo que está ocurriendo es que al aumento tecnológico, lo que se va a reducir, digamos, son estos otros aspectos humanos, ¿no? Por eso es que se habla que las humanidades de aquí a un tiempo son las que van a tener mayor importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los demás trabajos lo puede hacer la tecnología, pero reflexionar, el pensar, etcétera, eso no necesariamente, ¿no? Entonces, las empresas que tengan una clara perspectiva ética van a terminar siendo las que se sostengan de una u otra manera, porque van a guiar sus actos que sean buenos, porque estos actos que no sean buenos, como tú ves, cada vez son más rechazados, cada vez hay una mayor tendencia a rechazar a aquellas empresas que no se comportan éticamente, que no consideran, están de acuerdo a los valores de las propias personas. Entonces, las empresas cada vez van a tener necesidad de presentarse como, digamos, referentes morales, referentes éticos o que representen de una u otra manera ciertos valores de sus consumidores, porque por esas razones que los van a comprar, ¿no? Si estos consumidores, estos usuarios creen que esta empresa no representa o no tiene relación a sus valores, simplemente la van a rechazar. Y esa es la tendencia que se está cada vez más viendo. Entonces sí requiere que las empresas sean éticas, porque es lo que va a determinar de por qué van a continuar o por qué no continuarán, ¿no? Correcto. A ver, perfecto, está interesante todo lo que nos estás comentando. Nos queda, voy a usar un poquito de tu confianza, nos queda un tiempo para una pregunta adicional. Y quisiera ver sobre el tema de la integración de la ética en la estrategia empresarial, ¿no? Se habla bastante de las estrategias de tal forma de que las empresas puedan conseguir sus objetivos. La sacamos al aire la pregunta para que puedas también leerla. ¿Cómo pueden las empresas integrar eficazmente la ética en su estrategia empresarial y asegurarse de que se refleje todas sus operaciones y decisiones? Se me viene a la mente en este momento, por ejemplo, este tema de los fármacos que está de moda y sabemos que hay un conglomerado empresarial que es dueña del mayor porcentaje de boticas, de farmacias y todo eso, ¿no? Entonces, oye, está en juego aquí la ética y está alineada con la estrategia que te dice, oye, quiero lograr mayor participación de mercado. ¿Cómo lo enfocas tú? Bueno, aquí habría que ver también, digamos, de este modo, de qué tipo de empresa estamos hablando. ¿Estamos hablando de una empresa ya grande? ¿Estamos hablando de una gran corporación? ¿O estamos hablando de una startup, de una empresa pequeña? Y ahí definitivamente influye mucho qué tipo de empresa sea, en qué nivel de evolución o desarrollo también se encuentra, porque las estrategias son diferentes, ¿no? Si yo soy una empresa grande, que ya está posicionada, lo que yo quiero es en realidad mantener mi lugar, ¿no? Quiero mantener mi estado, mi estatus dentro de la gran torta de ventas que yo realizo, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es mantener mi posición. Esa es mi estrategia, ¿no? En cambio, si yo soy una empresa pequeña que quiero crecer y voy a competir, entonces significa que yo voy a luchar por parte de una posición. Entonces depende de las dos, ¿no? Si soy una gran corporación, una empresa grande, eso significa que de una u otra manera yo ya puedo tener una mala imagen mía, ¿no? Entonces aquí ya tiene que ver con cuestiones quizá del tipo persuasivas o retóricas, ¿no? En el hecho de que si mi estrategia es que me quiero mantener en el mercado, es una ventaja para mí el que yo tenga una percepción ética, ¿no? Es decir, que actúe éticamente hablando. ¿Por qué? Porque nuevamente la gente va a poder decidir en base a sus valores por mi empresa. Pero ¿eso qué conlleva? Conlleva que yo también lo sepa comunicar, porque no basta, digamos, que yo actúe éticamente bien, sino que sepa comunicar que estoy actuando conforme a esta perspectiva ética. Pero ojo, eso tiene sus peligros, porque si yo voy a salir al frente, decir, yo actúo de forma ética, van a haber ex trabajadores, van a haber colaboradores que van a decir, oye, eso es mentira, o eso no es verdad, o por debajo de la mesa
se va a hablar cosas diferentes. Y eso es muchas veces lo que les pasa a muchas de estas grandes empresas, que generan grandes eslóganes, grandes clichés, pero en el fondo no han sabido cómo articular esta ética dentro de su empresa. ¿Por qué? Porque esto no es un eslogan, esto es todo un trabajo intelectual, es todo un trabajo teórico, es un trabajo filosófico que hay que realizar con los colaboradores para que puedan ellos, digamos, asimilar esta cuestión ética. Pero entonces les están mandando a profesionales que quizá no tienen tanto esta habilidad, por así decirlo, ¿no? Esto toma su tiempo. Entonces puede ser que este sea un problema. Otro, que con esta gran corporación, al asumir una perspectiva ética que tendría que tener claro cuál es el sistema ético que va a manejar, puede ayudar a mantener a sus clientes fidelizados, porque eso se va a ver en la forma de cómo realizan sus servicios, en los productos que brindan, etcétera, y que puede ser reconocido por los propios clientes, ¿no? Entonces, una gran empresa puede hacer eso. Una pequeña empresa puede diferenciarse, vamos a decirlo así, como estrategia empresarial, puede diferenciarse por su perspectiva ética. Por ejemplo, entiendo que Laboratoria, por ejemplo, es no sé si sea una empresa específicamente, pero tiene un corte social con mujeres, ¿no? Entonces, esto ha permitido que más personas, por esta tendencia a querer ayudar a las mujeres, digamos, las prioricen o las prefieran con respecto a las profesionales que ellas van, digamos, sacando, ayudando o desarrollando, ¿no? Y esto es porque la sociedad considera que hay una necesidad de ayudar a las mujeres, ¿no? Aunque también hay que hacerlo con los hombres, ¿no? Pero bien, entonces, una empresa pequeña puede diferenciarse, por eso estaría su estrategia empresarial, puede tenerlo como diferenciador la ética, ¿no? Es decir, mi sistema ético hace que yo cuando actúo de este modo estoy aportando, apoyando a tal cosa, ¿no? Entonces, ahí tendría que tener nuevamente claro cuál va a ser, digamos, mi público objetivo. Voy a irme a un nicho, ¿no? Voy a irme, digamos, a público masivo, voy a irme a un cierto sector. Bueno, su ética, de una u otra manera, tendría que estar haciendo match con este público objetivo al cual está tratando, ¿no? Y nuevamente tendría que ver con una comunicación. Nuevamente vamos a ir con un carácter persuasivo que tengo que comunicar mi perspectiva ética y esto puede hacer conexión con mis usuarios a los cuales yo quiero ver y por lo tanto puede ser una posibilidad de que me decidan más. También esto puede guiar mi trabajo que yo realizo como empresa, porque hacer una empresa pequeña puedo tener mucha mayor, digamos, posibilidad de formar una cultura empresarial mucho más fuerte, cosa que con una empresa grande no siempre puede, ¿no? Entonces, por lo tanto, mi servicio o mi producto puede ser muy diferenciado, justamente porque está guiado por esta ética que influye demasiado en mi calidad. Y yo lo puedo leer, lo puedo saborear, lo puedo ver, ¿no? Y hay gente que prefiere este tipo de empresas justamente por esta diferencia, ¿no? Perfecto, Carlos. Rescato de lo que nos acabas de explicar de esto último, el tema de una empresa grande ya puede tener un historial por allí un poco manchado, y se le viene la mancha. Justo recordaba, mientras hablabas, un año X en el pasado, antes de la pandemia, que salió el informe del Great Place to Work, de esos los mejores lugares para trabajar, ¿no? Y salía Ripley en el ranking. Sin embargo, allí nada más en los pocos días, la incoherencia de que el sindicato, por abusos de esta empresa, ¿no? Ellos salían a protestar y hacían huelgas y toda esa situación. Interesante todo lo que nos has compartido, Carlos, el día de hoy. De verdad me quedo con bastantes ideas, bastantes enseñanzas. ¿Cómo pueden hacer las personas para seguir en contacto contigo, ver lo que tú comentas, publicas? ¿Dónde te ubican? Bueno, me pueden buscar en las redes sociales como Carlos Pérez Charlie, así como está en mi nombre. Me pueden encontrar así en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. Pueden escribirme también a mi número de teléfono, que es el 98-32-59-561. O pueden buscar también en LinkedIn la consultora en la cual, digamos, yo he creado, que se llama Filosofía Consulting. Y bueno, aquí estoy igualmente para servirles. Como repito, estoy haciendo justamente un taller sobre respecto a esto de ética y calidad, donde estamos desarrollando ciertas reflexiones, ¿no? Básicamente un poquito más de profundidad a lo que ya estamos hablando. Correcto, Carlos. Gracias nuevamente y será hasta una próxima oportunidad. Sí, genial, excelente. Muchas Hasta gracias. luego.
Muy bien, nos acompañó Carlos Pérez desde Perú y conversamos con él el tema ¿cuál es el impacto de la ética sobre la calidad? Y antes de irnos, queremos recordarte que tú gestionas la empresa con nuestra estrategia. Será hasta un próximo episodio. Antes de irnos, quisiera soltar, todavía tenemos tiempo, el speech de cierre. Muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo episodio del podcast de Management Perú. Si te interesa que desarrollemos un tema en particular, házmelo saber y nosotros ubicaremos al profesional adecuado para desarrollar un próximo episodio del podcast Management Talks. Este contenido es de acceso público. Si deseas usar nuestros videos para hacer tus reels, shorts o TikToks, hazlo con toda confianza, porque no vamos a presentar ninguna queja en las redes sociales. Para estar enterado de nuestras novedades, debes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp Management Perú. Finalmente, si deseas apoyarnos, comparte este episodio con tu red de contactos. Por nuestra parte, quedamos muy satisfechos con tu participación. Nos vemos en un próximo episodio del podcast Management Talks. Gracias, será hasta un próximo episodio.